En Juan 10, en el capítulo 10 del verso 1 al 5, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta hermosa alegoría Jesús se la dijo a sus seguidores. No entendieron qué era lo que estaba diciendo. Y yo pienso que no hay nada más hermoso en cuanto a descripción de una relación entre el pastor y su congregación, que podemos traer a colación hoy en día este ejemplo, especialmente cuando se trata de que el pastor está apadrinado por nuestro Señor Jesucristo. Está muy clara la definición. Dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es ladrón y salteador. En otras palabras, el que no ha tenido llamamiento, el que no ha tenido un llamado, el que ha sido por dedocracia o por amiguismo nombrado como pastor de X congregación, es un ladrón o salteador, según Jesús. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Qué bueno, ¿la puerta quién es? Jesucristo se llamó a sí mismo que él era la puerta, más adelante lo dice en el mismo capítulo. Lo interesante es que dice en el verso 3 que a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Bueno, en la actualidad dudo mucho que un pastor que tenga 5,000 miembros llame por nombre a sus ovejas. Por eso se rodea de un sinnúmero de copastores y otros más. Pero como pastor principal, falla ahí, es incompetente, no es capaz de llamar por nombre a sus ovejas. Y yo creo que la parábola de las 100 ovejas y la oveja perdida es más que claro para decir que un pastor solo tiene capacidad para manejar 100 personas. Ese fue el ejemplo que Cristo dio. Pero bueno, es una opinión personal, no significa que todos estén de acuerdo con lo que yo opino, pero la lógica nos dice que es así. Ahora bien, ¿quién es el portero? Bueno, sin duda es el Espíritu Santo el que nos presenta a Cristo. El Espíritu Santo nos conduce a Jesús, que es la puerta. Y cuando tenemos el llamado, cuando tenemos el ministerio, porque es el Espíritu Santo el que reparte los ministerios como Él quiere, sin duda alguna el ministerio pastoral tiene que ser llamado por el Señor Jesús y conducido por medio del Espíritu Santo, que es el que lo unge. Tiene que ser ungido para ser llamado por el Señor. Y entonces el portero o el Espíritu Santo le abre la puerta, le abre la posibilidad a un ministerio, y las ovejas pueden escuchar la voz del pastor porque es la voz que representa al Señor. Es el ángel de la iglesia, en otras palabras, como dice Apocalipsis. Ahora, cada pastor tiene su redil. El Señor Jesús lo deja entrever en el verso 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias. Oiga, qué terrible es cuando hay pastores que roban a otra congregación las ovejas. Eso no está bien. Se las llevan. Me pregunto cuántos practicarán eso, que en vez de buscar cómo evangelizar a gente nueva, lo que hace es un trasbordo y un robo de ovejas. Cada pastor se le fue asignado un redil, y él va delante de ese redil, y las ovejas tienen que seguirle porque conocen su voz. Qué importante es saber que conocen la voz del pastor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es importante dar una descripción acerca de estos malos pastores, de los que no son verdaderamente
llamados y no solamente asalariados, no tienen vocación, sino que es una profesión que ejercen. Algunos de ellos se han convertido en depredadores de ovejas y mercaderes de la palabra. No estoy mencionando nombres, pero es la realidad que vivimos hoy en día. En Ezequiel 34, del versículo 2 al 5. Vamos a ir a Ezequiel un momento. 34. En el versículo dice, versículo del 2 al 5. Vamos a buscarlo con calma porque a mí me gusta leer textualmente las cosas y especialmente tener en la mano la escritura para compartir con ustedes. Ezequiel 34, del verso 2 al 5 dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles ni curasteis a las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Imagínese usted, el Señor hace una descripción de aquellos que solamente están por el dinero, por su bienestar, y buscan ahí a la engordada, y aunque anden perdidas y andan errantes por falta de pastor, son presas de las fieras del campo, y por eso se han dispersado. Anduvieron perdidas, dice el verso 6, mis ovejas como por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Y no apacentaron mis ovejas, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Bueno, casi vemos esto hoy en día. Hay unas cuantas grandes iglesias que no han podido abrir. Tal vez tienen pastores sinceros, pero a veces algunos otros, podemos verlo claramente, solo han vivido de lo que les entra en su economía personal. Y ahora, por la situación que tenemos, el Señor ha revelado quiénes son de la luz y quiénes de las tinieblas. Por el momento vamos a tratar esto. La próxima hablaremos de las ovejas engordadas y aquellas que revuelven el agua en las congregaciones, dando problemas a su pastor. También del otro lado, los pastores también tenemos problemas. Por lo tanto, en la próxima estaremos hablando sobre ello. Que esté bien.